Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy es miércoles, ya es miércoles 3 de enero. Hemos comenzado este nuevo periodo del año 2024. Así que vamos a ir hoy día al estudio de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos puedan ver en este momento, más tarde o dentro de la semana. Siempre es bienvenido a la asistencia porque creemos que la palabra de Dios edifica nuestras vidas. Así que, mis hermanos, vamos a orar para dar inicio al estudio de esta tarde y pedir la bendición del Señor como hacemos normalmente, ¿de acuerdo? Les invito a orar, mis hermanos, por favor. Señor, te queremos agradecer esta tarde porque es un privilegio reunirnos en torno a la palabra del Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas la palabra y que permitas, oh Dios, que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, porque en ella encontramos las respuestas a nuestras inquietudes, las respuestas a nuestras necesidades, las respuestas a nuestras preguntas. Y sabemos que a través de esta palabra somos edificados como hijos de Dios. Como en toda ocasión anterior, hoy día dirígenos, Señor, dirígeme a mí y el corazón de los hermanos para que todos puedan aprender de esta palabra y ser bendecidos por ella. Te agradecemos, Señor, por el estudio que comenzamos hoy, primer miércoles del año 2024. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos ahora a una canción, una primera alabanza para adorar al Señor y luego vamos a la lectura de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tu Hijo nos diste perdón, te loamos Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos.
Muy bien, hermanos. Espero que hayan disfrutado de esta primera alabanza. Siempre es bendición. Cuando se alaba al Señor, se glorifica al Señor. Así que ahora vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Yo les invito, mis hermanos, que ustedes, por favor, en sus Biblias, busquen ahora en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, pero recuerden que ya hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 8. No sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada. Hoy día nos toca el texto en la Nueva Jerusalén, que está entre el verso 9 y el verso 27. Verso 9 al 27, ¿de acuerdo? Vamos a leer y vamos a orar por esta palabra. ¿Ya la encontraron, mis hermanos? Yo espero que sí, que hayan encontrado esta palabra. Apocalipsis capítulo 21 del verso 9 hasta el verso 27, ¿de acuerdo? Muy bien, comienzo la lectura. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 142 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios las ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán
a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta aquí la palabra de Dios. Creo, mis hermanos, que interpreto el sentir de ustedes, que después de leer este tremendo pasaje bíblico, solo nos cabe caer de rodillas para orar a Dios, para agradecer por la palabra y entenderla según Dios nos la ha compartido. Así que los invito a orar, mis hermanos, para pedir la ayuda del Señor. Buen Dios de los cielos, nos quedamos mudos ante este texto que hoy hemos leído, la Nueva Jerusalén. No solamente hay simbolismos que representan toda la belleza, que representan todo el honor, toda la gloria y el esplendor de Dios en esta Nueva Jerusalén, sino que además hay realidades que ocurrirán tal como dice la palabra de Dios. Y nosotros tendremos el privilegio de verlas, de entenderlo, de conocerlo y de quedar admirados, Señor. Este lugar es un lugar donde tú estarás permanentemente. No hay necesidad de luna ni de sol, porque todo el tiempo es de día, todo el tiempo está iluminado con tu presencia. Tú eres el sol de esta Nueva Jerusalén. Dios, la adoración debemos comenzarla hoy día, aprenderla, practicarla, siendo perfeccionada por el Espíritu Santo, para que así, oh Dios, podamos ver tu grandeza en ese día futuro. Te damos gracias por esta palabra leída en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, después de leer esta tremenda palabra, nos cabe ahora ir a otra alabanza. Los invito para que escuchemos la segunda alabanza y vamos al estudio bíblico de hoy. Dios les bendiga. Si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Escucha bien. El diablo es el mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos conmigo, iglesia, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le harás.
alaba. Levanta tus manos al cielo, alábalo conmigo, alábalo. Gloria a Dios. Porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Cuando le alaba, cuando su pueblo la alaba, cuando glorifica al Señor. ¡Aleluya! ¡Alábalo, iglesia! Oh, gloria a Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero ahora es la hora de tu victoria. Dije que ahora es la hora de tu victoria. Pónganse de pie conmigo, todos de pie conmigo. Muy bien, hermanos, ya hemos escuchado una segunda alabanza. Esperamos que ambas, tanto la primera como la segunda, hayan sido de bendición para ustedes en esta tarde de estudio bíblico. Ahora vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Como lo hemos dicho ya, este estudio está basado en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, pero esta vez a partir del verso 9 hasta el verso 27, que habla de la Nueva Jerusalén. Así que vamos a comenzar este estudio con una oración. Yo creo que es fundamental pedirle a Dios que nos acompañe todo el tiempo con esta oración. Señor, te pedimos al momento de comenzar el estudio que nos ayudes para interpretar bien la palabra del Señor, para no equivocarnos, para buscar los textos que tú quieres que busquemos, Señor, y para poder bendecir la vida de la iglesia a través del estudio de tu palabra. Te pido, buen Dios de los cielos, que como cada día miércoles me ayudes a mí y ayudes a los hermanos a comprender, a entender, a darnos cuenta de cómo esta palabra nos habla poderosamente. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El título de nuevo es La Nueva Jerusalén. Y a partir de este verso número 9, y se extiende hasta más o menos el verso 22, pasado el capítulo 22, verso número 5, hay una descripción respecto de esta Nueva Jerusalén con mucho colorido. Esta Nueva Jerusalén es descrita con colores muy vívidos, de tal manera que provoca una profunda atención en la imaginación de muchos. No es por nada que al leer este texto uno queda impactado. Y el impacto tiene que ver con que fue escrito con el sentido de darnos cuenta, de ver la grandeza de esta Nueva Jerusalén y no quedar indiferentes, sino llamar la atención de cómo Dios trae este escenario para que Juan lo pueda ver y para que pueda transmitirlo a través de la palabra del Señor a cada uno de nosotros. En el verso número 9, la palabra habla sobre la esposa gloriosa. Si ustedes tienen ahí la palabra del Señor, dice que en el verso 9, en la segunda parte dice, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y el 10 dice, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, cuando estamos hablando de esto,
vemos que hay de alguna manera un comparativo entre la Nueva Jerusalén y la esposa del Cordero. Esto pudiera tender a confundirnos un poquito, pero vamos poco a poco. Vamos a hacer un paralelo entre el capítulo 17, verso 1 y este verso 9 del capítulo 21. Así que les pido, mis hermanos, que por favor busquen en su libro de Apocalipsis, pero esta vez nos vamos a ir al capítulo 17, ¿ya? Vamos a ir al texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Estoy buscando yo mi texto, hagan lo suyo también. Muy bien. Fíjese que dice ahí la palabra en el 17:1, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Eso dice el capítulo 17:1. Pero si volvemos a nuestro texto, en 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, tanto el capítulo 17, verso 1, como el capítulo 21, verso 9, hay una introducción semejante. Es decir, a partir del griego, el inicio de ambas frases es absolutamente literal. Al principio, este ángel, uno de los 7 ángeles, le quiere mostrar a Juan lo que era la gran ramera, con todo su pecado, con toda la maldición que tenía. Pero aquí el escenario es completamente diferente, porque en este caso se está presentando a Juan la esposa pura del Cordero. Hay mucha relación, porque ambas, Babilonia y Jerusalén, son ciudades, fueron ciudades, hoy día todavía es Jerusalén una capital importante. Sin embargo, desde la época en que está escrito el Apocalipsis, ambas ciudades son tomadas como una representación de la cultura del hombre. Así, por un lado, esta ciudad que es comparada con una ramera, la Babilonia, la gran ramera, cuando es mostrada por el ángel a Juan, es para mostrar toda la decadencia, el pecado del hombre, representado en lo que ha sido toda la historia de la humanidad a partir de esta ciudad de Babilonia que es llamada la ramera. Sin embargo, aquí, utilizando la misma frase inicial, es para mostrarle al apóstol Juan esta ciudad que es la esposa del Cordero y que es la Nueva Jerusalén. Lo dije la semana pasada, Jerusalén siempre tuvo la intención de Dios de ser el lugar de encuentro entre Dios y los hombres, particularmente con su pueblo de Israel. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, a causa del pecado, se fue alejando de lo que era esto la voluntad del Señor y finalmente no terminó siendo lo que Dios quería de ella. Es más, lo comenté también, de que las otras ciudades paganas que le rodeaban criticaban a Jerusalén porque se suponía que Jerusalén iba a cuidar la presencia, iba a cuidar la santidad de Dios para todo su pueblo y no había sido así. Por lo tanto, igualmente había caído. De esta manera Dios propone una nueva Jerusalén. No es una ciudad creada por el hombre, sino que es una ciudad creada por Dios. Y la introducción del ángel, muy parecida en ambas, es para generar un contraste, pero fundamental, entre estas dos visiones. En la primera visión se demuestra lo que es la Babilonia, la gran ramera, y en esta visión del capítulo 21 está mostrando que esta es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, dice la palabra del Señor, en un contraste absoluto para notar esta profunda diferencia.
La palabra del Señor nos dice que Juan fue llevado en el espíritu. Esto es, más bien fue llevado en espíritu, ¿no? No de una manera corporal. Esto aparece en el capítulo 1, verso 10, en el capítulo 4, verso 2, en el capítulo 17, verso 3. Y aparece que es llevado a un monte grande y alto. De esta forma, el que él se ha llevado a un monte grande y a un monte alto es para que él contemple esta maravillosa visión. Dice que desde ese monte alto, él tiene la visión de esta gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Recordemos, mis hermanos, que en Israel, en la tierra de Canaán, existían los lugares altos y los valles. Normalmente, y desde la instalación de Abraham en esa tierra, él se instala en un lugar alto y es muy celoso de guardar ese lugar para que ese lugar pertenezca también a su encuentro con el Señor en oración, en un acto de levantar un altar, en un acto de rendirle culto al Señor. Y los lugares bajos, como el valle, estaban asociados al pecado. Ahí estaban Sodoma y Gomorra y otras ciudades que también eran pecaminosas. Por lo tanto, el que el Espíritu lleve a Juan, o él sea llevado en el Espíritu para tener esta visión a un monte grande y alto, está diciendo, esta visión es de Dios. Esta visión que tú contemplas está en el lugar de Dios. Y esto es importante entender, mis hermanos, que las grandes verdades que Dios nos quiere revelar como Padre a nosotros como hijos, no se dan en el contexto del valle, no se dan en el contexto del mundo. Estas grandes visiones que Dios comparte con nosotros se dan en el contexto del monte alto, es decir, de un lugar que le pertenece a Dios, donde está la presencia de Dios y que yo soy llevado a ese lugar. Así que esto es importante. De repente nos preguntamos por qué Dios no nos habla, por qué nos sentimos lejos, por qué pareciera que no está pasando algo con Él. Tiene que ver con que la ubicación en que preferimos estar no es el monte alto, sino el valle. Y en el valle Dios no va a hablar porque Él quiere estar en su santo lugar para poder mostrar. Así, Juan es llevado a este monte alto para contemplar esta gran nueva Jerusalén. Esta ciudad, dice la palabra del Señor, que desciende del cielo. Se la identifica como la desposada, como la esposa del Cordero. Nosotros sabemos bíblicamente que la esposa del Cordero es la iglesia. Entonces, este hecho de que la nueva Jerusalén sea nombrada como la desposada, como la esposa del Cordero, nos permite hacer una interpretación, no literal, porque si no vamos a entrar en una confusión. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿La Nueva Jerusalén o es la iglesia? Así que podemos tener una libertad para interpretar este texto. Lo que quiere decir la desposada, la esposa del Cordero, es una representación simbólica de toda la hermosura, de toda la gloria de la esposa del Cordero que está reflejada en su casa, en la Nueva Jerusalén, en este lugar, en esta ciudad eterna de Dios que Él ha traído desde el cielo para la habitación con los hombres. Dice ahí en el verso 11 que de la esposa se dice que tiene la gloria de Dios. Esto es claramente una referencia al libro de Efesios capítulo 5, verso 27. Efesios 5, 27. Yo les pido, mis hermanos, que por favor vayamos a ese texto, a Efesios 5, 27. Vamos a buscar esa palabra, que es lo que dice. Estoy con mi ayuda de memoria. 5, 27. Partamos un poquito antes. Dice, maridos, en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este texto de Efesios 5:27 es una clara representación de lo que estamos hablando acá en el capítulo 21 de Apocalipsis, es decir, el reflejo de la gloria de Dios, de la esposa del Cordero, como la ciudad de Jerusalén es un reflejo de lo que Cristo hizo por la iglesia para santificarla. De esta manera, la iglesia es gloriosa. Nos cuesta comprender, a mí me cuesta comprender este término, confío en la sangre, en la sabiduría y en la gloria de Dios, porque viendo nuestra realidad, me cuesta comprender que la iglesia será la esposa del Cordero. Bíblicamente es así, y es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario que ha santificado a la iglesia. La gloria de Dios se utilizaba mediante la palabra Shekinah, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Toda verdadera gloria deriva de Dios, está en torno a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos diciendo en realidad que es la misma presencia del Señor que tiene su gloria. La presencia tiene su gloria. Cuando experimentamos la gloria de Dios, estamos experimentando la presencia del Señor. Así que, de esta manera, se nos describe en términos materiales la belleza espiritual de la esposa. Todo lo hermoso que se habla de la Nueva Jerusalén, aun cuando eso es literal, porque así será la Nueva Jerusalén, es una representación de la belleza espiritual de la esposa. Juan dice en esta visión que su fulgor es como el brillo, era semejante al de piedras preciosas, así como el jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí hay una primera cosa que trae un poquito de contradicción. El que no sabe mucho de piedras probablemente diga amén, así como nada. Pero el jaspe es una piedra que no tiene transparencia. Es una piedra que ya sea que esté en rojo, en verde o en negro, es una piedra opaca. Entonces, interesante porque como la Biblia dice que el fulgor era como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Diáfana como el cristal lo entendemos todos. Vemos un cristal limpio, lavado, perfecto, y es diáfano, transparente, ¿verdad? Pero el jaspe no. Entonces aquí hay alguien que ha estudiado y dice que la palabra jaspe, que refiere a esta piedra, es la misma en hebreo, en griego, en latín y en muchos idiomas contemporáneos. Pero suele ocurrir de que la apariencia de esta piedra con el tiempo ha ido cambiando. El jaspe más puro, el más precioso, el más original, era una calcedonia verde oscuro, pero muy transparente. Entonces tenemos que entender que la referencia de la Biblia respecto del jaspe está hablando de una piedra originaria, preciosa, de color verde oscuro, sin embargo de una profundidad transparente, una profundidad en su transparencia. Así que la comparación de la Biblia, de la piedra de jaspe, con el cristal, son perfectamente viables, son perfectamente unibles en referencia a esta piedra que era como una calcedonia verde oscuro, pero muy, muy transparente. De esa manera, otros jaspes como el rojo puro, el verde o el negro eran opacos y se ocupaban más bien para esculpir. Lo que es importante entender aquí, que representa un material noble, una piedra noble, muy costosa y de gran brillo. Entonces tenemos por un lado el brillo, el fulgor, dice la palabra, y la transparencia, que eran muy, muy importantes en el fulgor, de esta piedra, de este cristal transparente. Sigue diciendo la palabra del Señor de que la ciudad tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, que estaba guardada por 12 ángeles, y
con nombres inscritos, ¿ya? Es decir, los nombres estaban sobre las puertas. Y los nombres son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En cada uno de los lados, porque la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto. Por lo tanto, si consideramos que los muros son la parte vertical de este cubo, cada uno de los lados tenía tres puertas. Por lo tanto, 3 por 4 corresponde a las 12 puertas con los nombres de los hijos de Israel, de las tribus de los hijos de Israel. Esto es muy exacto en la descripción que hace el profeta Ezequiel respecto de esta Nueva Jerusalén. Y quiero invitarlos a que vayamos a Ezequiel 48, verso 31 al 34. Les invito, mis hermanos, a ir a Ezequiel 48. Vamos a buscar ese texto. Ezequiel, capítulo 48, vamos al verso 31 al 34. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Dice la palabra, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte. La puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. La puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isaacar, otra. La puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, otra. La puerta de Neftalí, otra. Si sumamos, está claramente descrito en este texto de Ezequiel estas 4 murallas con una distancia semejante y que claramente cada una describe a estas 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel. Hay un autor que dice que la referencia de la visión a estas tribus es para afirmar la continuidad de la iglesia cristiana junto con la iglesia del Antiguo Testamento, o la iglesia, si pudiéramos llamarla, ¿no? La iglesia de Israel. Sigue la palabra del Señor diciendo en el verso ya 14, dice, y el muro tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que si ustedes se dan cuenta, en esta ciudad son partícipes el pueblo de Israel a través de sus 12 tribus y también son partícipes los 12 apóstoles del Cordero que están en los cimientos de esta ciudad. La ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es absolutamente clara la palabra en la explicación que nos da. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 28, dice, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces hay una referencia que en los cimientos están los nombres de los apóstoles, ¿cierto? Y en las puertas los nombres de las tribus de Israel. Hay otros textos, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, Pablo escribió que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Vamos a Efesios 2:20. Los invito, mis hermanos, a buscar en su Biblia el libro de Efesios 2:20. Muy bien, lo han encontrado. Aquí está la palabra del Señor en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, claramente en el libro de Efesios hay una referencia de que, en este caso, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, con Jesucristo como la piedra del ángulo. Este simbolismo que hay entre las 12 tribus de los hijos de Israel y los 12 apóstoles del Cordero se traslada a la Nueva Jerusalén. Es decir, la experiencia de la humanidad respecto del pueblo especial de Dios y de la iglesia de Cristo se traslada a la Nueva Jerusalén y son ambos mencionados claramente en esa palabra. Se dice que las dimensiones de la ciudad, esto a partir del verso 15 en adelante, Juan tenía una caña de medir. Dice que había un hombre que tenía una caña de medir. Esta es la visión que tenía Juan. El hombre que hablaba con Juan tenía una caña de medir, una caña de oro, que en el fondo equivale a una vara, para medir la ciudad, con sus puertas y con sus muros. Ahora, la ciudad se halla establecida en cuadro. De hecho, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. No es difícil imaginar que un elemento que tiene la altura, el largo y la profundidad idénticas, estamos hablando de un perfecto cubo. Por lo tanto, la forma de la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto. Y este cubo perfecto viene de un concepto del cubo perfecto del lugar santísimo del antiguo tabernáculo. El lugar santísimo del antiguo tabernáculo también constituía un cubo perfecto, y es muy hermosa la simbología porque en este cubo perfecto, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén, en este cubo perfecto, está la presencia de Dios compartida con su pueblo. Está claro que esta perfección, este cubismo absoluto y perfecto, sugiere la perfección, la santidad de la iglesia. Dice la palabra que medía 12.000 estadios. Ahora, haciendo un cómputo de esto, podemos llegar a un número de 2.700 kilómetros. Evidentemente, 2.700 kilómetros es una cantidad sobredimensionada. Así que lo más probable es que esta referencia respecto de los 12.000 estadios tiene que ver más bien con el cubismo, tiene que ver con las medidas perimetrales de esta ciudad, es decir, sumando todas las medidas probablemente lleguemos a algo aplicable a esta medida. El muro tenía 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, la medida humana que usaba el ángel. Un codo era la mitad del largo de un brazo, es decir, unos 50 centímetros, de modo que este muro sería de alrededor de 70 metros, pero no hay una comparación entre los 70 metros y lo que estamos leyendo anteriormente de las dimensiones de esta ciudad. Por lo tanto, es más certero pensar que los 70 metros se deben al ancho del muro, no a lo alto ni a lo largo, sino que al espesor del muro. Y puede parecer también como una exageración, ¿no es cierto? Pero el historiador griego Heródoto, él decía que la antigua ciudad de Babilonia, mire, él escribía, ¿no? Y decía que la antigua ciudad de Babilonia tenía 100 metros de alto y 25 metros de espesor. Por lo tanto, el hecho de que lleguemos a la conclusión de que los 70 metros son el espesor de la ciudad es bastante certero en el sentido que no coincide con ninguna de las otras medidas. El material del muro de la ciudad era de jaspe. El griego de este material, que en el fondo un material así se llama mampostería. Esto en arquitectura se usaba la mampostería, que es en el fondo armar un elemento en base a elementos semejantes.
una mampostería de piedra, una mampostería de algún elemento pétreo que constituyera una ciudad, en este caso del jaspe. Pero en griego se usaba una palabra que era endómesis, que se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento. El verbo endomeo significa construir en. Tiene sentido porque en el fondo el haber hecho este muro en jaspe era que el jaspe estaba engastado en el muro, significa que estaba incluido en el muro. El muro fue construido en base a este jaspe y era parte constituyente de este muro. Lo que se llamaba antiguamente el engaste de una ciudad era aquello que hacía, el engaste de una muralla era aquello que hacía que resplandeciera como si fuera un diamante en un brazalete, en un collar de perlas, en algo brillante. Hoy día hay ciertos materiales que se utilizan en los revestimientos de los edificios, de las casas también, y este material le da un brillo. Es como es una pequeña, no es una perla, es una pequeña elemento brillante, muy, muy fino, que al mezclarlo con el material de terminación, al final, ante la luz o ante el sol, da un brillo infinito. Entonces, el hecho de que hablara de que los muros eran de jaspe, era que el jaspe le daba brillo a este muro, así como da brillo el diamante. Se dice que la ciudad era de de oro puro, y era semejante al vidrio limpio. El oro centellaba, refulgía, con un brillo como el del cristal muy pulido. El oro evidentemente representa la pureza, representa la santidad de Dios. Yo lo he predicado en muchos matrimonios respecto del anillo, que tiene que ver con el círculo, que es lo eterno, y tiene que ver con el oro, que es la santidad de Dios. Por lo tanto, aquí la representación del oro puro significa que el oro representa la santidad de Dios, pero además esta se proyecta, es decir, centellea con un refulgor que puede ser importante, ¿no es cierto? Y además el hecho de ser semejante al vidrio, también el vidrio brilla, pero tiene transparencia. Recuerden que Cristo es la luz de esta ciudad, por lo tanto todo en ella va a ser transparente y brillo. No hay nada oculto. Aquí todo es transparente, todo es luz, porque Él es luz. Respecto de este resplandor, Josefo escribió lo siguiente. Dice: la cara externa del templo en su frente estaba recubierta de placas de oro de gran peso, y con el primer fulgor del sol reflejaban un muy ardiente esplendor. Es decir, siempre se ha procurado que elementos importantes, edificios importantes, tengan este brillo. No hay nada más triste que un muro de un edificio opaco. No hay nada más triste que un muro de un edificio lleno de polvo o ensuciado por el humo de la ciudad, de los autos, de la contaminación de la ciudad. Eso es terrible. Los edificios se ven feísimos, pero cuando un edificio en el tiempo permanece y se ve bien, es por el brillo. Así que el oro era una gran importancia para demostrar el brillo y la santidad de esta ciudad. Más tarde viene la descripción de los cimientos de este muro. Dice que ellos estaban adornados. Adornados viene de la palabra cosmeo, que viene de cosméticos, es decir, que estaban adornados con toda piedra preciosa. Los cimientos adornados de toda piedra preciosa. Hay una lista, que lo leímos en la palabra del Señor, una lista con 12 piedras que se distinguían a los 12 cimientos. Eso está ya en el verso 19, verso 20. 8 se encuentran entre las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote que ministraba en el tabernáculo. Vamos a ir a Éxodo 28, verso 17 al 20. Les invito, mis hermanos, a buscar en su Biblia Éxodo 28,
versos 17 al 20. A ver qué dice la palabra del Señor. Dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un beliro, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro, es decir, el oro es el conector de estas piedras preciosas. Así como pueden ver, mis hermanos, había ya una clara indicación de que las piedras preciosas que indican en el libro de Éxodo era para las piedras que iban en el pectoral, en el pecho del sumo sacerdote que ministraba en el tabernáculo. Por lo tanto, el hecho de que 8 de estas 12 piedras preciosas sean de este pectoral del sumo sacerdote y que ahora estén indicadas en la ciudad, tiene mucho que ver. Es una relación de lo que Dios siempre ha querido, de lo que Dios siempre ha señalado en su palabra y que Él quiere que permanezca en la vida. Por eso que todo es absolutamente coincidente. Hay un autor de apellido Charles que señala de que el hecho de que estas 12 piedras preciosas se mencionan en el Apocalipsis son exactamente lo que en otra cultura, como la cultura egipcia, los árabes también lo ponen en algunos monumentos egipcios, ¿no es cierto?, en términos paganos, pero están conectadas con 12 signos del zodíaco en un orden inverso. Entonces hay que entender también que ya en los momentos finales, antes de la eternidad con el Señor, la presentación de esta santa ciudad es como la santificación de todo lo que Satanás en la historia del hombre quiso imitar para llevar a un equívoco a los hombres y a seguir a él como Dios, no siendo Dios. Y por eso que este autor Charles hace la mención de que ya los egipcios tenían esta simbología y eran 12 signos del zodíaco. ¿Me entiende? Que en el fondo Dios santifica, vuelve al centro todas las cosas, porque en esta santa ciudad que está siendo descrita en la palabra del Señor es absolutamente distinta, no tiene nada que ver con todas las especulaciones, tanto étnicas, culturales, de todas las épocas pasadas o no pasadas, con relación a los dioses paganos. Así que en la Nueva Jerusalén es la verdadera ciudad de Dios. Aquí Dios santifica los elementos. Recordemos, mis hermanos, que cuando nosotros tuvimos que hablar duramente acerca de esta ramera de la Babilonia, ella se vestía con cosas preciosas, con telas preciosas, con cosas decorativas. Por lo tanto, cuando Dios trae a la mente de los hombres esto nuevo que Él está haciendo, es porque Él santifica para que lo puro sea puro, para que lo santo sea santo y para que haya una clara distinción de que no hay ninguna relación con lo que el hombre ha inventado a través de toda la cultura. Es la verdadera ciudad de Dios. Otra característica muy notable de esta ciudad es que dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una era una perla, ya en el verso 21. Esto hace que el escritor, ¿no es cierto?, procure describir en un lenguaje muy humano, muy cercano, la hermosura magnífica de la iglesia glorificada. Así también la calle, que significa, literalmente es una calle ancha, de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Juan usa todas las posibilidades, el alcance del lenguaje para describir lo que es indescriptible, porque yo creo que
la traducción de Dios a la visión de Juan, para que Juan lo pueda escribir y lo leamos hoy día nosotros, es para poder entender aquello que es indescriptible, aquello que es magnífico, aquello que es maravilloso. No se detiene con este pensamiento, sino que continúa maravillándose en la presencia continua de Dios en la ciudad. Esto es muy hermoso, mis hermanos, porque en realidad nosotros debemos entender de que al estar en la presencia de Dios, en aquel momento, Dios manifestará absolutamente su soberanía, su poder, su santidad, su belleza, su pureza, su poderío, su majestad, su gloria, todo. Pero eso nos trae a una profunda responsabilidad. Y la responsabilidad que nos trae hoy día es que no hay que esperar que venga el día de la Nueva Jerusalén para que empecemos a tener esa visión de Dios y para que empecemos a adorar. Es hoy. Hoy es el día en el cual el hombre debe tomar en consideración cómo es la profunda adoración de Dios, para que así ese día la práctica de la adoración, la práctica de la apreciación, la práctica de la gloria y de la presencia de Dios ya sea permanente en nosotros. No llegar a sorprendernos, sino que hoy es el día de comenzar a que nuestras vidas sean relevantes en la adoración, en la glorificación y en la belleza de Dios. Ver todo lo bello, puro y perfecto de Dios para que se nos traspase y para que su santidad sea nuestra santidad también. Vamos a dejar para la próxima semana, nos alcanza un poquito la hora, vamos a dejar para la próxima semana del verso 22 al 27. No alcanzamos. Vamos a comenzar la próxima semana con la luz de la ciudad, donde dice la palabra que la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Pero aquí lo voy a dejar, mis hermanos. Así que, mis hermanos, voy a despedir el estudio de hoy dándole gracias al Señor, porque Dios es bueno, fiel, y yo creo que nos ha bendecido grandemente. Les invito a orar y a terminar el estudio de hoy día, mis hermanos, para que así vayamos al descanso y podamos disfrutar de lo aprendido en esta palabra. Señor, gracias por toda la belleza que vemos en la Nueva Jerusalén. La perfección, la belleza y la íntima relación de tu gloria con la gloria del pueblo de Israel y con la gloria de la iglesia. Vemos ahí, oh Dios, que tú has preparado este lugar y la simbología llama a la iglesia, la simbología llama al pueblo de Israel, la simbología llama al Cordero, la simbología llama al Señor en una presencia permanente contigo. Ayúdanos a entender que esta belleza que hoy nos deslumbra, por maravilloso, por todo lo descrito hasta ahora, ayúdanos a entender que esa belleza no es del futuro, es del presente. Y de que hoy es el día en que debemos comenzar a regocijarnos, a disfrutar de la presencia del Señor, porque esta será nuestra herencia permanente por los siglos. Te damos gracias, oh Dios, por lo que hemos estudiado hoy día. Te damos la gloria a ti, oh Dios. Gracias por este lugar maravilloso, esta Nueva Jerusalén, este cubo perfecto que es descendido desde el cielo con una gloria tan importante que refleja a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Gracias, Padre Celestial, por lo aprendido hoy día. Llévanos al descanso a cada uno, a las tareas de cada uno, y tu bendición sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me despido, pero los dejo invitados para el próximo domingo. Recuerden que el domingo que viene ya es domingo 7, ¿verdad? Domingo 7 de enero, primer domingo de enero. Así que yo invito a toda la iglesia a venir, a alabar, a adorar, a cantar, a estar en la presencia del Señor, a celebrar nuestra Santa Cena, primera Santa Cena del año, y disfrutar de Dios. Hermanos, les amamos a todos, que Dios les bendiga, un abrazo grande, Dios les bendiga, descansen y nos vemos el domingo. Amén y amén.